Saludos a mis estudiantes de mi curso de español 3102. Vamos a seguir con los repasos. En esta oportunidad vamos al ensayo que está en el tema 13 de Moodle. Se llama La discapacidad, una mirada desde los derechos humanos y la educación inclusiva. Este ensayo, cuyo PDF está en Moodle, como les dije, en el tema 13 tiene 3 autores: Ivette Magali Cardona, Luz Miriam Rodríguez y John Alexander Rodríguez. Este ensayo es una secuencia de la presentación de PowerPoint que tuvimos sobre la identidad y la inclusión de las personas con impedimentos. Es posible que usted ya haya visto esta película, o si no la ha visto, la vaya a ver próximamente. Esta película, que tiene subtítulos en español, en inglés se llama Music Within, y en español el título es Música por Dentro. Y esta es la historia de Richard Pimentel, que fue uno de los artífices de la ley ADA, la American with Disabilities Act, de 1990. ¿Cómo comenzó su activismo? Y ese activismo lo llevó a ser uno de los creadores de la ley ADA. Pues él era veterano de la guerra de Vietnam, y en la guerra de Vietnam él perdió la audición. Y entonces estaba matriculado en la Universidad de Portland State en Oregón. Allí conoció a otro estudiante que tenía parálisis cerebral, Art Honeyman, y se hicieron amigos. Y en los años 70 él invitó a su amigo Art a comer pancakes para el día de su cumpleaños, y fueron a un sitio a comer pancakes, y allí se negaron a servirles porque ellos estaban violando una ley que se llamaba el Ugly Law, o la ley fea. Que esa fue una ley que desde la década de los 1870 hasta la década de los 1970 en Estados Unidos existía en algunas ciudades, que las personas podían ser arrestadas por ser un estorbo visual a las demás personas porque tuvieran un impedimento, una enfermedad, alguna mutilación, etc. Y ese fue el detonante. Ellos se lo llevaron a los dos arrestados, a Richard Pimentel y a su amigo, y ahí fue que se involucró para abogar por los derechos de las personas con impedimento. Hasta, como sabemos, hasta llegar a la redacción, ¿verdad?, que él estuvo envuelto en ese esfuerzo del American with Disabilities Law, o la ley ADA. La película es buenísima, es del 2007, y Richard Pimentel todavía está vivo. Su amigo murió en el 2008. Vamos entonces a este ensayo, y después que se termine este ensayo, vamos al segundo examen. Como les dije, este ensayo está en el tema 13 de Moodle. Se llama La discapacidad, una mirada desde los derechos humanos y la educación inclusiva, de Ivette Magali Cardona, de Luz Miriam Rodríguez y John Alexander Rodríguez. Son colombianos. En Hispanoamérica, Puerto Rico es uno de los países que más leyes tiene que amparan a las personas con impedimento. Yo no sé tanto de todos los países hispanoamericanos. Yo sí he tenido estudiantes de otros países, y me han dicho que no hay tantas leyes como aquí. Por lo menos lo que yo sé de Hispanoamérica, de los países que quizás estén más adelantados en estos temas, podemos hablar de Costa Rica y Centroamérica. Okay.
ensayo primero hace un recorrido histórico de lo que son de cómo han evolucionado los diferentes derechos para proteger a las personas con impedimentos. Después se va a hablar de las diversas concepciones que se han tenido sobre lo que es la discapacidad. Yo soy enemiga de esta palabra, pero es la palabra que ellos utilizan. Yo prefiero utilizar diversidad funcional o personas con capacidades diferentes o personas con impedimentos. Habla de las diferentes concepciones sobre el impedimento y los diferentes modelos que hay para visualizar las distintas concepciones que existen sobre la misma. Se va a hablar, como les dije, de los derechos y de la inclusión, sobre todo en el ámbito educativo. Idealmente, y cito aquí de la primera parte del ensayo, dice: en nuestros días ya no es concebible una democracia sin el reconocimiento eficaz y la garantía efectiva de los derechos básicos de todo ser humano. La autenticidad de un sistema democrático se determina hoy en función de los derechos humanos, de la manera como ellos son el objeto de tutela y de aplicación en las diversas situaciones de la comunidad social y la vida política de un pueblo. Recuerden que una cosa, la democracia obviamente es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para con el pueblo, pero las leyes como están en papel, en la práctica del dicho al hecho hay largo trecho. Los derechos, ¿verdad?, se dividen en diferentes grupos. Dice: según lo anterior, para efectos de su reconocimiento, los derechos se clasifican en tres grupos: los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y del ambiente. ¿Verdad? Se le han dado diversos nombres a una misma realidad. Dice: a lo largo de la historia se han dado diversas denominaciones en cuanto a los derechos. En la antigüedad, a través de la Edad Media y las declaraciones redactadas en el siglo XVIII, se llamaron derechos naturales, derechos inherentes, derechos esenciales e inalienables y derechos del hombre. En el siglo actual se reconoce como derechos del hombre, se habla de ellos en la Declaración Universal y en los derechos y en los instrumentos internacionales que en sus cláusulas se fundan. Debe decir derechos del ser humano, porque eso de decir de derechos del hombre se considera como sexista. Un derecho fundamental, y esto viene de la parte 3 de este ensayo, cuando hace parte de aquellos bienes jurídicos que, por estar inseparablemente unidos a la condición humana, por integrar su núcleo jurídico primario, constituyen el derecho fundamental de toda comunidad política en cuanto a que sirven de principio y de razón primordial. Los derechos son inherentes a la persona como atributos jurídicos innatos. Y habla sobre los criterios para fundamentar los diversos derechos, que no voy a entrar en eso, de cómo se aplica discriminación. La palabra discriminación, y voy a dar la definición de la Real Academia, es la acción y derecho de discriminar. Y discriminar es excluir, dice, seleccionar excluyendo, dar trato desigual a una persona o una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de preferencia religiosa,
por razón de impedimento, por razón de origen nacional, entre otras posibilidades. Dice, la discriminación, punto 1.4, es la distinción que se hace hacia las personas con discapacidad con impedimento. Es la práctica que impide o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y no es tener el derecho en igualdad de condiciones. Es tener el derecho a igualdad de condiciones. Un estudiante que está incluido en un salón de clases participa de las mismas actividades que participan los otros hasta donde les sea posible. Y eso se debe evitar, y obviamente los diferentes países tienen leyes, unas leyes más abarcadoras que otras, para evitar el discrimen, que también puede ser fuente de demandas y demás. Las personas, y eso ya se lo he dicho y lo mencioné, las personas con discapacidad, con impedimento, tienen derechos. Es algo de justicia, es algo de moral, para desarrollarse al máximo de su potencial. Tienen derecho a la igualdad, porque todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho al libre desplazamiento, y estamos hablando de eliminar las barreras físicas para que puedan tener acceso a servicios de salud, a servicios de educación, trabajo, cultura, entre otros. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a un trabajo y sin discriminación, igualdad en el salario por la labor prestada. Y sabemos que muchas de estas personas que tienen impedimento, sobre todo los que tienen impedimentos severos, muchas veces están desempleados. Tienen que tener derecho al desarrollo social para que puedan participar de actividades recreativas y deportivas, entre otras. Derecho a la educación, y por eso las escuelas, los institutos, las universidades tienen que ser lo más accesibles posible. El derecho a la salud, y no tan solo a curar, sino a prevenir. Dice la prevención, la atención y rehabilitación, considerando siempre que la discapacidad no es una enfermedad. Y derecho a la rehabilitación, para que estas personas pues, puedan mantenerse autónomas y alcanzar su movilidad. Más adelante se habla de los derechos fundamentales para las personas con discapacidad en Colombia. Dice que deben tener derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la participación política, derecho a la accesibilidad al deporte, derecho a la comunicación e información, derecho a la cultura y el arte, y derecho al deporte y la recreación. La discapacidad es un concepto. Bueno, lo que es discapacidad de impedimento ha ido evolucionando a través del tiempo. En la parte 2, y cito, el tema de la discapacidad y concretamente su definición y caracterización ha conllevado a lo largo de la historia numerosos debates que han tenido en cuenta aspectos como la igualdad, la justicia social, la marginación, la opresión, la participación, entre otros aspectos. Contexto en el cual resulta relevante el papel de las propias personas con discapacidad y el esfuerzo de los organismos internacionales por superar lastres históricos relacionados con la definición de la discapacidad, incorporando la propia percepción de los procesos. A lo largo de la historia ha habido diferentes etiquetas que se han utilizado. Por ejemplo, dice, en la antigüedad se da origen al primer modelo que trataba respuestas a la causa y el cómo tratar a las personas que presentaran una anormalidad.
Este es el modelo ese de prescindencia, que consideraba que la causa de la discapacidad en un sujeto es de origen religioso como castigo de los dioses y consecuencia del pecado, siendo un sujeto inútil e inservible, una carga para la sociedad, por lo que se le encerraba, marginado, se le mataba, se le pasaba por alto, se le excluía, se prescindía de él, se escondía. Si sobrevivía, se le escondía. El modelo médico, que ha durado por muchísimo tiempo y todavía hay personas que lo emplean, por lo menos yo lo considero así, a este le sigue el modelo médico rehabilitador, que desde su filosofía considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas sino científicas, médicas, derivadas en limitaciones individuales de las personas, por lo que se habla de esta como una enfermedad que debe ser tratada médicamente para normalizar a quienes son diferentes. Así, las personas discapacitadas ya no se consideran innecesarias, una carga para la sociedad, en la medida que éstas sean rehabilitadas, curadas, normalizadas, psíquica, física o sensorialmente, tratando de ocultar o de desaparecer la diferencia. Tras el proceso de rehabilitación, el sujeto se puede integrar en la sociedad para el ser productivo. El tercer modelo, que es el más reciente y el que verá que las personas que defendemos, las personas con un impedimento, estamos tratando, verá, de que prevalezca, que es el modelo social, que considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino que son en gran medida sociales, que los impedimentos tienen una raíz social, que es la sociedad quien incide a los individuos. Desde esta filosofía se insiste que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto hacia la diferencia. Este modelo, aceptado e implantado internacionalmente, dio pie a la aparición de un modelo o cuarto modelo, según el abordaje teórico, denominado de la diversidad funcional, que también prevalece en esta época, ¿verdad?, entre las personas que abogamos por esta población. Este toma los elementos del modelo social, pero incorpora aspectos como el reconocimiento y restablecimiento de la dignidad, la accesibilidad para todos, como el diseño universal. Diseño universal es que las cosas se creen, se ideen de manera que todo el mundo las pueda usar. Por ejemplo, una puerta con sensores en un centro comercial le sirve a una persona que está en silla de ruedas como una persona que anda con un bebé en brazos pero no tiene ningún impedimento, o una persona que está cargada de paquetes. El uso de la bioética como elemento fundamental del cambio propende por la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y remarca la igualdad y el respeto por la discapacidad, como lo denomina este modelo, el de diversidad funcional. Hay diferentes palabras para clasificar la discapacidad, que ya vimos algunas en mi presentación, las que daba la Organización Mundial de la Salud cuando se hablaba de deficiencia, de discapacidad y de minusvalía. Y repito, ya esto lo dimos en esa presentación, pero voy a refrescarles la memoria. Deficiencia, pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad, restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Y minusvalía es la situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, su sexo, factores sociales y culturales.
El ensayo sigue, ¿verdad?, con la historia de cómo se desarrollaron los diferentes documentos en Colombia y en el mundo. Y el punto número 3, que es el quizás le compete más a ustedes, es el de la educación inclusiva, porque ustedes son estudiantes universitarios y entre sus compañeros, a lo mejor ustedes han notado que hay algunos estudiantes con impedimentos. Y algo que se ve en el contexto educativo es que hay mucha heterogeneidad, mucha variedad, mucha diversidad. Y cito de la parte 3, el contexto social en el que se convive a diario está compuesto por una alta heterogeneidad poblacional referida a una caracterización particular denominada diversidad. Esta diversidad exige un compromiso por parte de diferentes partes para la sana convivencia, la oferta y prestación de servicios, así como el respeto y el reconocimiento de su diferencia en la igualdad, entre otros, que permitan más que una integración, una inclusión social. En consecuencia, a continuación se hará una pequeña ilustración de la inclusión y de su relación con el ámbito educativo. Y yo les expliqué que es que una persona participe en igualdad de condiciones que de las actividades que participan los otros. En este caso, en el caso de una institución educativa, pues, de las actividades del salón de clase y de todas las que vienen, ¿verdad?, se dan en una institución, incluyendo excursiones fuera de la institución, incluyendo todo tipo de actividad fuera de la institución. ¿Qué es la inclusión? Y aquí, verás, reitero lo que les di en la presentación. Dice, se pretende buscar el significado de incluir, se encontrará definida como abarcar, contener en sí, involucrar, implicar, insertar, intercalar, introducir, hacer parte, figurar entre otros, pertenecer conjuntamente con otros. Es una palabra polisémica con muchas de las que se dan aquí. Cuando se habla de una sociedad inclusiva, y aquí verá explicando lo que dice el ensayo, se piensa en la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro de ella que se aprende a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades reales no obligatoriamente iguales para todos. Esto implica una sociedad en donde cada uno es responsable por la calidad de la vida del otro, aun cuando ese otro es muy diferente de nosotros. ¿Y qué cosas se pueden hacer en el salón de clases para lograr esta inclusión? Yo les mencioné algunas en mi presentación. Hay que hacer adaptaciones al currículo. También hay que eliminar las barreras arquitectónicas en los planteles escolares y ver ahí en las universidades. Hay que mejorar las condiciones de iluminación y de sonido y ubicar al estudiante en un lugar ideal de acuerdo, ¿verdad?, con su condición. Por ejemplo, una persona que no ve bien, pues debe sentarse, ¿verdad?, al frente para poder ver mejor. El uso de diferentes aditamentos, aquí se uso de lupas especiales, gafas u otros recursos que le ven las potencialidades visuales de usos de alumnos con insuficiencias visuales, el uso de aparatos auditivos que le ven la capacidad auditiva a los estudiantes con limitación auditiva y señales lumínicas de sustitución de señales sonoras y otras. Mi presentación era mucho más completa que esto. Y esto es en resumidas cuentas, ¿verdad?, este ensayo sobre la discapacidad en Colombia, y como les dije, en Puerto Rico hay muchas más leyes, ¿verdad? Es uno de los países del mundo donde hay más leyes que protegen a las personas con impedimentos.
Y pues espero que esta presentación haya creado conciencia, ¿verdad?, de sus derechos y el de sus compañeros y de otras personas. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puede pasar por mi oficina, puede llamar al teléfono, mi extensión es la 2439, el cuadro de universidad es 787-844-8181, o me puede escribir a carmen.lopez5@opr.edu. Sin más, hasta pronto. Muchas gracias.